Ya, vamos a ver ahora cómo configurar textos. Para configurar textos, primero debemos ingresar el comando, que en mi caso, porque estoy trabajando en inglés, es st. En español es estilo texto, ¿ya? Ingresamos acá y nos va a dar la opción de configurar el estilo del texto, ¿ya? Acá es donde yo les decía que hay que tener en consideración que un texto, para que se lea bien en el papel, un texto para que se lea de manera cómoda, debe tener por lo menos 1,5 milímetros de altura, ¿ya? Eso es más o menos el tamaño que tiene un texto de libro que se lee relativamente cómodo. De ahí hacia arriba, para poder ver un poco más lejos los textos, 3 milímetros es una medida más o menos decente para poder leerlo. Por lo general nosotros vamos a trabajar textos de 3 milímetros, de 7 y de 10, ¿ya? Para distintos tipos de elementos, para poder describir distintos tipos de elementos dentro del dibujo. También vamos a tener que tener en consideración la escala a la cual vamos a trabajar. Hay otra forma que es a través de texto anotativo, que es un poco más compleja de explicar y que no la vamos a ver en esta oportunidad. Pero para los que se interesen pueden buscar cómo configurar textos anotativos y eso les va a ahorrar el paso de tener que configurar un estilo de texto para cada escala, ¿ya? Nosotros por el momento vamos a configurar un estilo de texto para cada escala de dibujo. Por lo tanto, por ejemplo, supongamos que este dibujo que tengo acá yo lo voy a plotear en una escala 1:50. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un texto de 3 milímetros, uno de 7 y uno de 10, para escala 1:50. ¿Qué voy a hacer? Y por favor, pongan atención aquí en el paso a paso. Me voy a crear nuevo estilo de texto y me pide que ingrese el nombre. Entonces le voy a colocar eh, descriptores, descriptores de recinto en escala 1:50. ¿Ya? Ok, y tengo listo el estilo de texto creado. Ahora lo único que me falta es elegir el tipo de fuente, que en mi caso voy a usar, ustedes saben, me gusta usar Century Gothic, y le voy a decir que la altura va a ser 50 veces más que el tamaño de texto que yo quiero obtener, porque al pasarlo al espacio papel, ¿ya? O a la ventana gráfica, cuando diagramamos la lámina, el texto va a quedar reducido en 50 veces porque va a ir en escala 1:50. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es hacerlo 50 veces más grande en el espacio modelo para que el texto se vea del tamaño que yo quiero una vez que haya aplicado la escala. Como el texto que yo quiero imprimir tiene que tener 3 milímetros de altura, o 4 milímetros de altura, dejémoslo en 4 milímetros de altura. Al multiplicarlo por 50 me va a dar 200, ¿ya? 200 milímetros. Recuerden que estamos multiplicando milímetros. Por lo tanto, esos 200 milímetros, dado que mi dibujo está realizado en centímetros, en el caso mío, ustedes podrían haberlo dibujado en metros o en milímetros. En el caso mío, yo dibujé en centímetros. Como mi dibujo está en centímetros, esos 200 milímetros que equivalen a 20 centímetros, en mi caso, van a tener que ser 20, ¿ya? Porque son 20 centímetros, ¿ya? Si ustedes estuvieran dibujando en metros, tendrían que ser, ¿cuánto? 0,2, porque son 20 centímetros. Y si estuvieran dibujando en milímetros, bueno, lo dejan el resultado que les dio y son 200 milímetros. ¿Ya? En mi caso, como yo estoy dibujando en centímetros, por lo tanto, para mí cada unidad de dibujo equivale a 1 centímetro, yo voy a, como tengo que hacer 200 unidades, voy a hacer 20 centímetros. 200 milímetros, perdón, voy a hacer 20 centímetros o 20 unidades. Y está listo, ¿ya? Está listo la altura del texto. Luego voy a crear el siguiente estilo que va a ser
para textos resaltados en escala 1:50. Y este va a ser el tamaño de texto que impreso va a quedar de 7 milímetros. Por lo tanto, también voy a ocupar la misma fuente, Century Gothic. Por lo tanto, tengo que multiplicar esos 7 milímetros por 50. 7 por 50 me da 350 milímetros, que equivale a 35 centímetros. Y en mi caso sería 35. ¿Ya? El siguiente, ahí podemos presionar el botón aplicar o presionar fuera del nombre simplemente y queda todo grabado. ¿Ya? En este caso, en el caso del descriptor no se guardó. 50 por 3, 50 por 4 son 20 centímetros. Aplicar. Ahí están guardados los dos estilos de texto. Me queda el estilo de texto para los títulos. ¿Ya? Nuevo estilo, títulos 1:50. Y como los títulos van a ser de 10 milímetros, dijimos, de 10 milímetros impresos, y yo voy a trabajar en escala 1:50, lo voy a multiplicar los 50 por 10, y me va a dar 500 milímetros. 500 milímetros equivale a 50 centímetros. ¿Listo? Listo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ocupar el texto de descripción para poder describir cada recinto. Por lo tanto, lo selecciono y presiono acá donde dice Set Current para que por defecto, o seleccionar por defecto, no sé cómo dice en español, pero es el primer botón de arriba a la derecha. Por defecto, cada vez que yo inserto un texto, va a ser en ese estilo. ¿Ya? Y cierro. Ahora, por ejemplo, voy a insertar un texto acá. Recuerden que siempre deben tener una capa texto, que en mi caso no la tengo. Deben tener una capa texto y esa capa texto debe tener un espesor de 0,20 milímetros. ¿Ya? 0,20 milímetros más o menos para que no moleste el texto, pero tampoco quede muy, muy pequeñito, muy tan delgadito que sea invisible. ¿Ya? Textos los vamos a hacer en color amarillo y en 0,2 de espesor. 0,2 o 0,20 es lo mismo. Activo la capa para poder trabajar en esa capa y cierro. Entonces ahora voy a escribir un texto y esto va a ser, ¿qué recinto es este? Comedor. Comedor. Y quedó el texto dibujado del tamaño que yo voy a necesitar. ¿Ya? El tamaño que yo lo voy a necesitar en adelante. Si se fijan ustedes, acá en la ventana de propiedades que les he dicho que tienen que mantener abierta, para quienes no la tengan abierta, esa ventana la abren con el comando prop o properties o propiedades, ¿ya? Y se abre automáticamente. Ustedes seleccionan el texto y van a ver que acá donde dice text height es 20 centímetros. ¿Ya? Cuando yo aplique la escala 1:50 me va a quedar de 4 milímetros de altura. Y ahí están los estilos de texto configurados. Espero les sea de utilidad.